Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 10 del paper Historia de la literatura hispanoamericana, parte 2. En este módulo vamos a hablar del posmodernismo, parte 2. En este apartado veremos a las poetas hispanoamericanas del posmodernismo, Delmira Agustini, Gabriela Mistral, Alfonsina Storni y Juana de Ibarbourou. Tras analizar el contexto de la época, analizaremos la vida y las obras de estas escritoras. Si bien México dio a la literatura hispana en el siglo XVII la gran figura de Sor Juana Inés de la Cruz, posteriormente la presencia de mujeres en la literatura hispanoamericana es muy reducida hasta el posmodernismo en el que aparecen estas grandes figuras. Ellas mismas debieron abrirse camino en medio de fuertes prejuicios sociales y enfrentarse o acomodarse a la idea que se tenía de la poesía femenina, aquella que aborda las cualidades femeninas, las de la mujer decente, una poesía que trata de lo íntimo y lo familiar frente a lo exterior y lo universal que estaría reservado a los poetas. Incluso se podría considerar la concesión del Premio Nobel a Gabriela Mistral, cuyo universo poético es el de la naturaleza, el amor y la maternidad, como el culmen de esta idea de la poesía femenina. Quizá este conflicto entre sus deseos y su universo y las convenciones sociales fue el que condujo a algunas de estas escritoras a un destino trágico. Vamos a hablar de Delmira Agustini. Delmira Agustini nació en Montevideo, Uruguay, en 1886, en el seno de una familia conservadora que, no obstante, se ocupó de cultivar su extraordinaria sensibilidad con clases de francés, piano, pintura y dibujo. Su obra poética consta de las siguientes obras: El libro blanco, Cantos de la mañana, Los cálices vacíos y, de forma póstuma, se publicaron El rosario de Eros, Los astros del abismo y Correspondencia sexual. Su obra, especialmente su libro Los cálices vacíos, tiene un fuerte contenido erótico y resultó escandalosa para su época. Delmira utiliza el lenguaje y el estilo modernista adaptándolo a un contenido erótico y sensual. Vamos a hablar ahora sobre Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy, nació en Vicuña, Chile, en 1889. Su padre abandonó el hogar cuando ella tenía 3 años. Comenzó a escribir poesía a la edad de 15 años, publicando sus primeros versos en la prensa local. Empezó los estudios de magisterio. En 1906 conoce a Romelio Ureta, que se suicida poco después. Probablemente este hecho inspiró sus sonetos de la muerte con los que ganó en los Juegos Florales. Aunque no pudo terminar sus estudios por razones económicas, trabajó de maestra en diversas escuelas y posteriormente logró examinarse y convalidar sus conocimientos y experiencia, obteniendo el título de profesora del Estado. En 1922 se marcha a México invitada por el gobierno de este país para colaborar en la reforma educativa y allí funda una escuela, pero en 1925 abandona la enseñanza y trabaja como cónsul en diversos países de América y Europa. En 1945, mientras vivía en Brasil, le conceden el Premio Nobel. En 1953 es nombrada cónsul en Nueva York, ciudad en la que falleció en 1957. Practicó la prosa periodística y la poesía. En lo que respecta a su poesía, en 1922 publicó su primer libro, Desolación, al cual siguieron Ternura, Tala, Los sonetos de la muerte y otros poemas elegíacos, y Lagar. Aunque su poesía se entronca en el modernismo más lírico de Rubén Darío, poco a poco va evolucionando hacia un estilo más íntimo y sencillo en el que predomina el sentimiento sobre el pensamiento.
Sus temas son los niños, la maternidad, el amor, la naturaleza, el dolor, las inquietudes religiosas y sociales o la frustración. Su primer libro, Desolación, aborda con estilo sencillo temas religiosos en los que se manifiesta la influencia de Amado Nervo, al que también dedica un poema. Esta religiosidad se refleja en referencias a la pasión de Cristo. Cristo, el de las carnes en gajos abiertas, Cristo, el de las venas vaciadas en ríos. Estas pobres gentes del siglo están muertas de una laxitud, de un miedo, de un frío. La religiosidad se trasluce a sí mismo en las referencias bíblicas al pueblo hebreo, a Ruth o a los patriarcas. Raza judía y aún te resta pecho y voz de miel para alabar tus lares y decir el cantar de los cantares con lengua y labio y corazón deshechos. En un poema alude a sus influencias literarias y destaca entre ellas la Biblia, Dante, Amado Nervo o las florecillas de San Francisco. Escribe también otros poemas dedicados a los niños y a las canciones de corro. ¿En dónde tejemos la ronda? ¿Lo haremos a orillas del mar? El mar danzará con 1000 olas haciendo una trenza de azahar. Pero sin duda los de más hondura del libro son los sonetos de la muerte que escribió tras el suicidio de Romelio Ureta. En ellos el lenguaje se hace más complejo y la expresión profunda. Este largo cansancio se hará mayor un día y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir, arrastrando su masa por la rosada vía por donde van los hombres contentos de vivir. Sentirás que a tu lado cavan briosamente, que otra dormida llega a la quieta ciudad. Esperaré que me hayan cubierto totalmente y después hablaremos por una eternidad. Solo entonces sabrás el por qué no madura para las hondas huesas tu carne todavía, tuviste que bajar sin fatiga a dormir. Se hará luz en la zona de los sinos oscura, sabrás que en nuestra alianza, signo de astros, había y, roto el pacto enorme, tenías que morir. Ternura, publicada en 1924, es un libro de canciones para niños con arrullos, rondas, nanas y cuentos. En algunos poemas describe los elementos de la naturaleza como el fuego, el aire, el arco iris o la luz. Su siguiente libro, Tala, lo dedica a los niños vascos víctimas de la Guerra Civil Española. En este libro recoge algunos poemas que había publicado de forma dispersa. Es un libro de madurez con un tono más grave en muchos poemas, como una serie sobre la muerte de su madre, otra titulada Saudade y algunos poemas sobre el adiós y la ausencia. En él encontramos poemas a diferentes materias como el pan y la sal y, en general, una mayor presencia de la tierra americana y de la cultura indígena. Sol de los incas, sol de los mayas, maduro sol americano, sol en que mayas y quichés reconocieron y adoraron, y en el que viejos aymaraes como el ámbar fueron quemados. Faisán rojo cuando levantas y cuando medias faisán blanco, sol pintador y tatuador de casta de hombre y de leopardo. Vamos a hablar ahora sobre Alfonsina Storni. Alfonsina Storni nació en Sala Capriasca, Suiza, en 1892. A los 4 años se trasladó con sus padres a Argentina. Su padre abrió un café en Rosario y ella atendía las mesas, pero cansada de este trabajo, comenzó a trabajar como actriz de teatro, lo cual le permitió independizarse. En 1909 reinició sus estudios y se matriculó en la carrera de maestro rural. Allí una de sus profesoras la anima a escribir. En 1911 se trasladó a Buenos Aires y al año siguiente nació su hijo Alejandro, de padre desconocido. En esta ciudad trabajó como vendedora, agente comercial y docente y comenzó a frecuentar los círculos literarios y a colaborar con distintas revistas. Algunos de sus textos fueron calificados de inmorales, por lo que tuvo problemas en el trabajo y tuvo que abandonarlo. Conoció a Horacio Quiroga, con el que mantuvo una estrecha relación. Escribió también obras de teatro. En 1927 se estrenó su obra El amo del mundo, pero no recibió buenas críticas y esto supuso un revés para Alfonsina.
A lo largo de su vida sufrió de constantes crisis nerviosas y desequilibrios mentales. Participó en la creación de la Sociedad Argentina de Escritores. Viajó por Europa y estuvo en contacto con las grandes figuras literarias de la época como Gabriela Mistral, Federico García Lorca y Ramón Gómez de la Serna. En 1935 fue operada de cáncer de pecho y en 1938 se suicida en Mar del Plata. La personalidad de Alfonsina Storni se caracteriza por su carácter independiente e indómito, y esto, naturalmente, se refleja también en su poesía, en la que busca la igualdad de la mujer y en la que reivindica la sexualidad y el erotismo. Tiene una primera etapa tardorromántica y modernista, pero posteriormente desarrolla un estilo irónico, oscuro y angustioso en los que ya se manifiestan elementos vanguardistas. Publicó las siguientes obras poéticas: La inquietud del rosal, El dulce daño, Irremediablemente, Languidez, Ocre, Mundo de siete pozos y Mascarilla y trébol. Como ejemplo de esta poesía suya en la que la voz de la mujer cobra vida, transcribimos el siguiente poema. Canción de la mujer astuta. Cada rítmica luna que pasa soy llamada por los números graves de Dios a dar mi vida en otra vida. Mezcla de tinta azul teñida, la misma extraña mezcla con que ha sido amasada. Y a través de mi carne, miserable y cansada, filtra un cálido viento de tierra prometida, y bebe, dulce aroma, mi nariz dilatada a la selva exultante y a la rama nutrida. Un engañoso canto de sirena me cantas, naturaleza astuta, me atraes y me encantas para cargarme luego de alguna humana fruta. Engaño por engaño, mi belleza se esquiva al llamado solemne, de esta fiebre viva algún amor estéril y de paso disfruta. En otros poemas expresa el anhelo de amar y en otros reivindica su derecho a vivir, a elegir y a equivocarse. En otros poemas, como en el siguiente del que ofrecemos un extracto, se acerca ya más a las vanguardias con un verso libre e imágenes surrealistas, en este caso, haciéndose eco de la poesía de Lorca y en el que parece anticipar la violencia a la que vería sometido el poeta. Retrato de García Lorca. Buscando raíces de alas, la frente se le desplaza a la derecha e izquierda, y sobre el remolino de la cara se le fija telón del más allá con bahía ancha. Una alimaña le grita en la nariz que intenta aplastársele enfurecida, irrumpe un griego por sus ojos distantes. Un griego que sofocan de enredaderas las colinas andaluzas, de sus pómulos y el valle trémulo de su boca. Salta su garganta hacia afuera pidiendo la navaja lunada de aguas filosas. Cortádsela de norte a sur, de este a oeste. Dejad volar la cabeza sola, herida de ondas marinas negras y de caracolas de sátiro que le caen como campánulas en la cara de máscara antigua. Vamos a hablar ahora sobre Juana de Ibarbourou. Juana de Ibarbourou nació en Melo, Uruguay, en 1892. Su nombre de soltera era Juana Fernández Morales, pero al casarse adoptó el apellido de su marido Lucas de Ibarbourou, con quien se casó a los 20 años. Sus padres eran de origen español, vivió hasta los 18 años en su casa natal de Melo y allí empezó a escribir y después se trasladó a vivir a Montevideo. Aunque en un principio le costó adaptarse a su nueva vida en la ciudad, al final terminó enamorándose de la capital uruguaya. Era una mujer bella y deseada por muchos hombres, pero bajo esa apariencia de felicidad sufría la violencia de su marido y de su hijo, por lo que comenzó a evadirse inyectándose morfina, lo que finalmente se convirtió en una adicción y le hizo vivir en su casa sin prácticamente salir al exterior. Sus primeros poemas los publicó en la prensa local y pronto recibió el reconocimiento público, siendo proclamada en 1929 Juana de América en el Parlamento Legislativo de Uruguay. En 1947 fue elegida miembro de la Academia Uruguaya y en 1959 se le concedió el Premio Nacional. Escribió tanto en prosa como en verso. Entre sus obras en verso encontramos Las lenguas de diamante,
Raíz salvaje, La rosa de los vientos, Perdida, Azor, Mensaje del escriba, Romances del destino, Oro y tormenta, Angor Day y Elegía. Al principio su poesía se enmarca en el modernismo con un tono vital y optimista y un lenguaje cercano al modernismo más moderado y una sencillez que la asemeja a Gabriela Mistral, pero posteriormente sus temas se hacen más oscuros y dan paso a la soledad, el tiempo o la muerte. En sus poemas tiene cabida el erotismo, aunque de forma menos intensa y abierta que en Alfonsina Storni o Delmira Agustini. En sus versos canta a la frescura y a la lozanía del amor y defiende el goce de la juventud, como en el siguiente poema. La hora. Tómame ahora que aún es temprano y que llevo dalias nuevas en la mano. Tómame ahora que aún es sombría esta taciturna cabellera mía. Ahora que tengo la carne olorosa y los ojos limpios y la piel de rosa. Ahora que calza mi planta ligera la sandalia viva de la primavera. Ahora que en mis labios repica la risa como una campana sacudida a prisa. Después, yo sé que nada de eso más tarde tendré, que entonces inútil será tu deseo como ofrenda puesta sobre un mausoleo. Tómame ahora que aún es temprano y que tengo rica de nardos la mano. Hoy y no más tarde, antes que anochezca y se vuelva mustia la corola fresca. Hoy y no mañana, oh amante, ¿no ves que la enredadera crecerá ciprés? Y terminamos aquí este módulo. Muchas gracias.